Bueno. Well, the recording started, but we lost you. What do you have? Just it's a frozen screen of the students. Oh, I like the students. Yeah. Let's see if I can get that cleared up here. Did I change anything? No. Okay, let me see what happens if I put my PowerPoint up. Dígame cuando puede verlo. Ahora podemos verlo. La factura de bautismo. Sí. Pero no puede ver mí. No. Es interesante. Sí. Ok, pero puedo verlos acá. Sí. Y Okay. también la factura. Y pueden oír mi voz, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Esta clase es concerniente a doctrinas fundamentales, doctrinas muy importantes para predicación, para adoración, para la vida de la iglesia. Específicamente, hay doctrinas concernientes bautismo y la historia del bautismo, el fondo del bautismo, la importancia del bautismo, bautismo en el Antiguo Testamento, en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, bautismo en el Nuevo Testamento, y también bautismo en las doctrinas de la iglesia después del tiempo de los apóstoles. Hombres como Clemente, Ignacio y Justino y otros en el segundo siglo y tercero siglo. ¿Qué dice estos hombres concerniente al bautismo? Esta clase es una visión histórica, una vista bíblica de el sujeto de bautismo. Now, primeramente, ¿cómo esta práctica empezar? Bautismo es una acción de hombres, No sabemos bautismo. pero bautismo también es una acción de Dios. La palabra sacramento en el lenguaje latino es una acción de los hombres cuando Dios está haciendo unas cosas también al mismo tiempo. Cuando Dios y los hombres se unen en una acción es un sacramento en el lenguaje latino, pero en el lenguaje griego la palabra es misterio. Un misterio en el lenguaje griego es la misma cosa, es un sacramento en la lengua latina. Bautismo es un sacramento verdadero. Now, en la iglesia católica, ellos tienen 7 sacramentos. Pero en el Nuevo Testamento hay solamente un sacramento. Bautismo. Ok. Now, un pasaje de escritura primeramente concerniente las acciones de Dios. Mira un momento a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2.
versículos 12 y 13. Hermano Abner, por favor, lee por nosotros. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ok, particularmente, mira a la frase, ¿es el frase o la frase? La frase. La frase en versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios. Now, en el texto griego, la palabra es obrando de Dios, trabajando de Dios. La palabra es energía, es spelled E-N-E-R-G-E-I-A, energía, como la palabra en inglés energy. Ok, es labrando, el trabajando de Dios durante la acción, por la acción de bautismo. ¿Sí? Nosotros tenemos fe que Dios está trabajando en el momento de bautismo. Cuando nosotros cuando yo soy sepultado en la agua y resucitado de la agua, Dios está trabajando en estos momentos también. Y después en la clase discutiremos las cosas que Dios está haciendo en este momento. Pero este es el razón que yo digo que bautismo es un sacramento verdadero, un solo sacramento verdadero. Cuando tenemos una persona que tiene fe y arrepentirse y entendimiento la palabra de Dios, el Evangelio, en bautismo es un sacramento. Now, ¿qué es el fondo de esta acción? El Antiguo Testamento. Well, antes de esta discusión, tenemos tres palabras en griego: bautizo, rantizo y quejo. Repite después de mí, por favor, bautizo. Bautizo. Ok, es sumergir en español o inmersar en español, pero la palabra en griego es bautizo. Los letras son B, A, P, T, E. What's a Z? Z. Zeta and O. Bautizo. Sumergir, inmersar. Pero una otra. Inmersión. Sí, inmersión, pero el verbo es inmerser, ¿verdad? No hay verbo inmerser. Sumergir o zambuir es otro verbo, con Z, zambuir. Ok. Sumergir es correcto, pero... Sumergir sí es correcto, sí. Ok. El segunda palabra muy diferente en las escrituras es rantizo, con un R. Rantizo. R-A-N-T-I-Z-O. Rantizo. Repite, por favor. Rantizo. Rantizo. Es polvorear. Rantizo. Rantizo.
es diferente que bautizo. The significance, the meaning, what's the word? El significado. El significado es diferente, es polvorear. Pero el tercera palabra en la Biblia es geo. Geo. Es difícil a pronunciar. Geo. Geo. Es C-H-E-O. C-H-E-O. Sí se escribe en español. C-H-E-O. Pero en griego es la ki. Derramar. ¿Ok? Pero en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles y los profetas están hablando concerniente al bautismo, todavía usan el primero, la primera palabra, bautizo, sumergir. ¿Ok? Now, en la iglesia antigua tenemos ejemplos de bautismo en edificios muy antiguos, como este edificio es una casa usado por la iglesia en una ciudad llamado Dura Europas, en Siria. Este es el más viejo edificio de la iglesia en el mundo, del tercer siglo, los 200s. Sí, los años 200. Este es una piscina de inmersión en la iglesia de Dura Europas. Es una piscina por inmersión, por how do you say the other word they had back there? For submersion. Zambullir. Para zambullir. 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 Ajá. Zambullir. Spell it for me. Z-A-M B as in boy, U-L-L-I-R. Zambullir. Sí. Zambullir, ok. Aprendo mucho cada día. Sí, es... Zambullir. Ok. El fondo del bautismo cristiano es en el Antiguo Testamento, en las cosas cerca del tabernáculo y después el templo en Jerusalén, en los ritos de los sacerdotes de Israel, en los ritos de purificación en Israel. One more time, the Z word. Zambullir. Zambullir. The word that I use about the word Sumergir. Sumergir, zambullir, estaba en práctica de los judíos para purificación, porque no puede ir al templo con sus sacrificios si no era limpio en los ojos de Dios, y era necesario para individuales, personas, bañarse en la agua, zambullir en la agua, y después Dios dice la persona o el persona es limpio y puede venir al templo con su sacrificio. En Éxodo capítulo 29, por favor. Mira en la escritura en su Biblia, por favor. Este es el tiempo cuando Dios dice a Moisés a
llevar con Aarón y sus hijos al tabernáculo y prepararlos a ser sacerdotes para la gente de Israel. Y en Éxodo 29, por favor, señor Wilder, por favor lee los primeros 4 versículos, por favor. Solo el versículo 4. 29, primeros 4 versículos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Okay. Now, en hebreo, la palabra para lavar o bañarse o inmersar o zambullir o sumergir es rakatz. Rakatz, dígame, rakatz. Es R-A, what's the word, what's the letter Q? Q. R-A-Q-A-T-Z. Pronunciado rakatz. Ok, esta es la palabra en este versículo. Por lavarás con agua. El significado es sumersión, inmersión. It means to dip. Sí, significa zambullir. Zambullir, sí. Y antes del templo en Jerusalén es the laver. What was the word for laver in the Spanish? The little thing that they washed in. Oh, el lavar. El lavar, sí. El lavar estaba una piscina de inmersión, una piscina de sumergir y zambullir. Es una piscina, no, it wasn't a bowl, no un plato. No era una piscina honda, o sea, bowl. No era solamente un plato hondo. Sí, it was a pool. Era una piscina, no un plato hondo, sí. Sí, con mucho agua. Para sumersión, is that the way you say it? Submersion? Para la inmersión. Para la inmersión, sí. Es la misma idea que encontramos en el Antiguo Testamento de aquel hombre que el profeta lo mandó a lavarse al estanque. Traduzca para mí. Is it the same as we have the example where the prophet sent the man to be bathed in the pool? Sí. I think he's talking about Naaman. Well, actually, Sí. that was the river, pero eso fue en el río. Sí, en unos momentos discutiremos este tiempo en Segunda de Reyes, pero ahora es de los sacerdotes. Hablando de la piedra, es la palabra que usamos. Sí, es ordination, ordenación de los sacerdotes. Sí. Sí. La fuente de bronce es en Éxodo 38, versículo 8. La fuente de bronce era la piscina de inmersión para los sacerdotes. La escritura dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban
a la puerta del tabernáculo de reunión. Espejos en este día ha sido de bronce, pero no tenía glass. What's the word glass? Vidrio. Los espejos no tenían vidrio. Say glass to me again. Vidrio, with the V as in Victor, vidrio. Vidrio. No Sí. tenían vidrio y Eran de bronce. ellos usan bronce para espejos, pero they melted them. Los derritían. Nosotros usamos otra palabra. Y pero lo más fácil. fórmalos en la fuente de bronce. Ok, la fuente de bronce es la lavar, o el lavar. It's pila. I think it'd be better to use pila. Say it to me again. Pila. P-I-L-A. Pila. Sí, una pila. Is pila a pool? Yeah, it's a type of pool, but it could be a different size. It could be small or it could be big. Ok, pila. Piscina es más grande, ¿verdad? Piscina sí es algo más grande, sí. Ok. So, cuando un sacerdote comencía su ministerio como un sacerdote, era necesario sumergir Sumergir, ajá. y después put your clothes on, Ponerse la ropa ¿sí? o vestirse. Mira en Éxodo 29 otra vez, en versículo 5, después te lavarás con agua, la Biblia dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, etc. So, los sacerdotes estaban they were immersed, Eran sumergidos. eran sumergidos y después ellos tomarás las vestiduras. So, sin ropa en el principio, sin ropa, inmersión estaba sin ropa y después la ropa. Es similar a la idea en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Este es similar a las sacerdotes de Éxodo. Mira Gálatas capítulo 3 versículo 27. Lee por favor Ingrid. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, de Cristo estáis revestidos. Sí, después del bautismo, revestidos. Pero la ropa de los cristianos es Cristo. Sí. Cristo es la ropa nueva Y un simbolismo. de un sacerdote de Dios hoy. Todos los cristianos son sacerdotes, ¿verdad? Sí. Ok. So, como los sacerdotes del Antiguo Testamento eran bautizos en la agua y después tomarán sus vestidos. Similarmente, nosotros somos bautizados en la agua y revestidos en Cristo. Y después servimos en el templo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Amén. Mucho simbolismo. Sí. Now, esta es una pintura de Aarón, el sacerdote mayor, priest. Ujú. And Sumo sacerdote. este es la pila.
de bronce, la fuente de bronce, pero quizá es chiquito, más grande. Es una pila de inmersión, de sumergir. Y la ropa de los sacerdotes, la ropa de el sacerdote más grande es poquito diferente de los otros, El pero sumo sacerdote. sí, es la ordenación de Aarón, la textura. Ok. Now, más tarde, cuando la gente de Israel entra en el país de Canaán, y Dios dice a David a edificar el templo en Jerusalén, a su hijo Salomón edificar el templo en Jerusalén, Dios da a David instrucciones para el templo en Jerusalén, y en Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 23, es una descripción del mar de bronce. Now, mira este versículo. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Okay, now, lado es 10 codos. 10 codos. Un codo en el Antiguo Testamento is the distance. What's the word for distance? Distancia, la distancia. Es la distancia from your elbow to the tips of your fingers if you stretch out Sí. your forearm. Del codo hasta la punta de los dedos si uno estira el brazo. Es 18 inches 18 pulgadas. or quizá 24, quizá, what was the word for inches? Pulgadas. Pulgadas. From 18 to 24 inches. De 18 a 24 pulgadas. But probably for the small people of that day, probably more like 18 Pero inches. para las personas como eran más pequeñas en ese día, probablemente eran 18 pulgadas. So, 10 codos es aproximadamente 15 pies. 15 pies. 15 pies. Ajá. Now, the diameter of it across Diámetro. es 5 codos, 7.5 pies. So, es una muy grande piscina, ¿verdad? Muy grande. Mucha agua, ¿verdad? Sí. Es para inmersión de los sacerdotes antes de entrar al templo a servir a Dios en los ritos del templo. 18 pulgadas son 45 centímetros. Do they not get feet? No, they use centimeters. They use the metric system for measuring distances. So 15 feet and 7.5 feet, you can translate that as you just did, I guess. Right, yeah. They can do that by multiplying the 45 centimeters times each codo. Ajá. Pues, era un muy grande piscina, con mucho agua. Por ejemplo, 5 codos serían 9 metros. ¿No? Vamos a ver. Now, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, concerniente purificación para la gente de Israel, para los sacerdotes también, pero para toda la gente, si quiere tomar un sacrificio a Dios al templo, era necesario ser limpio
en una vía ceremonial en los ojos de Dios. Es necesario para mí ser limpio antes de salir al templo de Dios. Y hay muchas leyes en este respecto en el libro de Levítico, pero una ley es en Levítico 14, versículo 8, es concerniente a los lepros. Is that the right word? Los what? What are you trying to say? Lepros, the lepers. Oh, los lepros, sí, leprosos. Los leprosos, sí. They were for various diseases of the skin. Varias partes de la piel, ¿verdad? Tenían enfermedad. And if the disease cleared up, you had to go wash yourself. Si la enfermedad se sanaba, uno tenía que ir a lavarse. And in verse 8, and he tells us what the person was to do if they cleared up. Aquí indica lo que la persona tenía que haber hecho o tenía que hacer si se encontraba sanado o que ya no tenía la lepra. Okay, es la misma palabra en hebreo en este versículo como Éxodo 29, versículo 4. La palabra en hebreo para lavar es rakatz. Recuerde la palabra rakatz en Éxodo 29, versículo 4. Es la misma palabra en este versículo. Significando es sumergir, zambullir, inmersar, rakatz. Lee el versículo para nosotros, por favor, Edras. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de sus tiendas 7 días. Subrayen las palabras, se lavará con agua y será limpio. Se lavará con agua y será limpio. Pero no es limpio de pecados, es limpio en los ojos de Dios para sacrificar los animales a Dios en el templo. La palabra lavará es rakatz en hebreo. La misma palabra que Éxodo 29, versículo 4. Es muy importante. Las instrucciones para los leprosos hay los mismos de las instrucciones a los sacerdotes a su ordenación. Inmersión era necesario para los ambos. Now, recuerden todos la historia de Naamán, el leproso, en Segundo de Reyes. Mira Segundo de Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes capítulo 5. Eliseo y Naamán. Buscan sus Biblias, por favor. Segundo de Reyes capítulo 5. Francisco, puede leer algunos versículos para nosotros, comenzando con versículo 1, por favor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha de la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, así cuando lleguen aquí estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ok, espera un momento, muy bien. Mira este versículo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate. Subrayen la palabra ve y lávate 7 veces. Lávate, aquí en este versículo, es otra vez la palabra hebreo rakatz. Rakatz. Es la misma palabra como Éxodo 29, versículo 4, y también como Primero de Reyes, capítulo 7. Lávate. Es una palabra hebreo para lavar o sumergir. Pero en este pasaje, el significado es sumergir porque en versículo 15, versículo 14, Lee versículo 14 también, Francisco, por favor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Okay, compare. What's the word for compare? Comparar o compare. Compare, por favor, versículo 10 y versículo 14 cuidadamente. Mira en versículo 10 el mandamiento, ve y lávate. Subrayen, por favor, ve y lávate. Pero, ¿cómo entendió Naamán el mandamiento de Eliseo? En versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces. ¿Sí? Cuando Eliseo dice lávate, rakatz en hebreo, Naamán entendió zambulló 7 veces. ¿Sí? So, lávate en hebreo, la palabra rakatz en hebreo, tiene el significado zambulló. Am I making sense? ¿Entienden? Am I making sense? ¿Me entienden? Yeah, you're making sense. I thought you were asking them. Sorry. Okay. So, inmersión era necesario hacer limpio en los ojos de Dios para adoración al templo con los sacerdotes en Israel
y para la gente de Israel. La gente de Israel no pueden ir al templo si no era limpio. Y inmersión era necesario hacer limpio. Inmersión en agua. But it was self-immersion. Pero era una inmersión, autoinmersión. How do you say it? Self-immersion? Autoinmersión. Auto? Sí, auto, like auto service, you know, auto self-service. Oh, auto. Auto-inmersión. Ajá. Sí, Ajá. auto-inmersión. La inmersión del Nuevo Testamento es administrado inmersión administrado por un otro, pero en el Antiguo Testamento inmersión es auto-inmersión. ¿Entienden? ¿Entiendes la diferencia? Ok. Esta es una piscina de inmersión durante de los siglos antes de Jesús, los siglos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en el tiempo de Jesús. Hay muchas piscinas de inmersión en el país de Israel. La palabra en hebreo para estos piscinas es mikveh. Mikveh. Escribe en sus papeles M-I-K. La K. No. M-E. No. I'll get it right. M-I-K. ¿Es la K, ¿verdad? ¿Es la K o la Q? It's K. Ok, es la K. M-I-K. 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 W-E-H. Pronunciado mikveh. Mikveh. Dígame por favor, mikveh. Sí, es una piscina de inmersión. Now, la Mishnah, las doctrinas de los fariseos de 2 siglos antes de Cristo a 2 siglos después de Cristo, la Mishnah tiene un capítulo grande llamado Mikvaot, piscinas de inmersión. Los fariseos tenían muchas doctrinas concernientes piscinas de inmersión. ¿Cuántos aguas es necesario? Muchas otras reglas concernientes autoinmersión para purificación en la vida de los judíos. Hay mucho de las piscinas como esto en la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús, y las otras ciudades como la comunidad de Qumran, cuando the archaeologists, Arqueólogos. busca los escritos de el mar, the Dead Sea Scrolls, say it for me. De los rollos del Mar Muerto. Sí, los rollos del Mar Muerto. En la comunidad allá, al Qumran, tenían piscinas de inmersión, tenían piscinas de inmersión en muchas ciudades en el país de Israel en el tiempo de Jesús. La propósito de estas piscinas es para purificación de la gente antes de salieron al templo a sacrificar al Dios. ¿Qué es la palabra en hebreo para esta piscina?
Mikve, sí. Rakatz es la palabra para lavarse. Bañarse. Ok, esta es una pintura del templo en el tiempo de Jesús. El templo del rey Herodes el Grande. En la frente, afuera del templo, mira las piscinas de inmersión. Es un chiquita edificio a la derecha, enfrente del templo, piscinas de inmersión, como esta piscina, ¿sí? Este es el lugar a donde las personas lavarse antes de entrar al templo para adoración de Dios. Now, cerca del camino, cuando están subiendo a la montaña, al templo, hay muchos mikves, muchos piscinas de inmersión cerca del camino en Jerusalén, en el vía al templo, en los días de Jesucristo y los apóstoles. En Hechos 2, cuando era necesario bautizar 3,000 personas. Hay muchos lugares cerca del templo a inmersar muchas gentes, ¿verdad? Muchos mikves, muchas piscinas de inmersión en Jerusalén en tiempos antiguos. Hay una otra comunidad llamada Masada. Es un lugar donde una comunidad de judeos vivió en el tiempo de Jesús, y los romanos vienen y matan a todos. Pero en Masada, archaeologists, what's the word again? Arqueólogos descubrían esta mikve. At the top there's a picture that pictures how it used to look. Sí, en la cumbre dice, hay una foto, que esta es una foto de cómo antes se miraba. Sí, parte número 4, at the top, the part labeled number 4. Número 4. It's where they washed their feet when they came in off the street. Ahí lavaban sus pies al entrar de la calle. And then they would go down into the pool and immerse themselves. Bajaban a la pila, se sumergían ellos mismos. The pool labeled number 3 on the left-hand side, a la izquierda. Number 2. Number 2, yeah, on the left-hand side. El número 2, a mano izquierda. This is a filling pool. Es una piscina o una pila donde llenan con agua. And the water flowed from that pool into the immersion pool. El agua entonces fluía de esa a la otra. And then it flowed out and back around. Pues de nuevo salía y regresaba. So that it was not stagnant, but it was always Para que moving. no fuera un agua quieta, siempre corría. Now let me get back to this other picture, otra fotografía. Cuando la persona entró en la mikve, primeramente they took off their clothes. Típicamente se quitaban la ropa. Y después they went down into the water. Ellos bajaban al agua. Y vuelve otra vez y vestidan otra vez y regreso al camino y otra vez al templo. Okay, so
la práctica de los judíos era inmersión sin ropa y después de inmersión vestían otra vez. Es posible, la Biblia no dice, pero es posible que los cristianos en tiempos ancianos practican las mismas cosas, pero no sabemos ciertamente, sí. Sí. No es una doctrina de las Escrituras, es una tradición de los judíos. ¿Qué es la palabra hebreo por esto? La palabra hebreo para esta cosa. Mikve, sí. Mikve es una piscina de inmersión. ¿Qué es la palabra para lavar o sumergir en hebreo? La palabra en hebreo, verbo. Rapat, sí. Y solamente un comentario, hermano. Here's a comment. Sí. Acerca de, tiene el símbolo, lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento de quitarse la ropa. Quizá es un simbolismo de nosotros que cuando venimos a las aguas del bautismo, nosotros nos quitamos la vestidura del pecado, ¿verdad? Y como usted mencionaba acerca de Gálatas 3:27, que habla acerca de que nos revestimos de Cristo, entonces nos quitamos la vestidura del pecado y cuando salimos, pues nos vestimos con la vestidura de Cristo. Saying perhaps the symbolism that he's seeing here is that the taking off of the clothes in the Old Testament perhaps represents the taking off of sin in the symbolism of baptism, like we saw in Galatians, where you take off sin and then you're dressed or you're clothed with Christ. Es muy bueno, sí. Sí. How do you say take off? Quitarse. Quitarse la ropa del el viejo hombre, el anciano hombre, el hombre antes de Cristo. Sí. Sí, pero putting on Christ, Sí, el ponerse, ¿verdad? ponerse Cristo Revestirse. es similar a ponerse los vestidos de los sacerdotes, los vestidos santos de los sacerdotes. Necesitamos vestir Cristo antes de entrar a la iglesia, antes de entrar a la iglesia. Okay, this quote, how do you say quote? Esta cita. Esta cita es de el Mishnah, la Mishnah. La Mishnah es los doctrinas de los fariseos. Por lo menos la referencia. Los fariseos de 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. La Mishnah. Los escritos de los judíos, not scriptures, but writings. No son escrituras sagradas, pero sí son escritos de los judíos. Este capítulo es llamado Piscinas de Inmersión, capítulo 2, versículo 1. Y lee para nosotros, por favor, Wilder. Si una persona impura bajó a sumergirse, si es dudoso que se sumergió por completo, o si a pesar de que se sumergió, si es dudoso que había 40 seas de agua, su condición dudosa se considera impuro. Es muy importante a los judíos a tener bastante agua
para inmersión. Es su traducción. Now, what did I translate the wrong way here? The up top and then at the end is impura. He was just saying because impuro. Oh, impura, sí. Impura. See, but seas was a measurement of water, Seas era una medida de agua. and I'm not sure exactly how much it was, No estoy seguro cuánto era, dice. but it was a lot of water sufficient to immerse a person. Mucha agua necesaria para poder sumergir a una persona. Los fariseos insisten mucha agua, and they insisted the dimensions of the pool be exactly right. Decían que fuera mucha agua, que las dimensiones de la piscina fuera cierta, precisamente una medida. They insisted that all of the hair be immersed. Insistían que fuera sumergida la persona hasta que el cabello fuera totalmente mojado. And the total body be immersed. Que todo el cuerpo fuera sumergido. They didn't even permit a woman to wear a ribbon in her hair that might keep her hair from getting wet. Y permitían un moño en el cabello de una mujer para que no permaneciera eso seco, por si acaso. Eran exactos. Mm-hmm. Now, he has a question. Sí. He says regarding the doubtful immersion. Many times there are accidents. For example, when you're going to immerse a person, sometimes the person that's being baptized raises a foot, and at the time that they're about to be baptized, perhaps the toe comes out and the rest of their body is immersed except their toe. Is it necessary to immerse them again? Well, porque las escrituras dice sepultado y la práctica de los judíos y la palabra en el Nuevo Testamento es bautismo. Bautismo es inmersión, sumergir, zambullir. Yo, cuando esto pase con un hombre o una mujer, cuando yo estoy bautizando una persona, si sus pies arriba de la agua, yo lo bautizo otra vez. Porque la Biblia dice, I just do it to make sure. Yo lo hago para estar seguro, dice. Sí, porque la vez pasada, bueno, me pasó. He says, yeah, because last time it happened to me. I was baptizing a person, a young lady, but she had the hair that comes out from the forehead of the ladies, I forgot what it's called. Bangs. She had some bangs, and only the bangs remained outside whenever I baptized her. So there was a need to just baptize her again. I told her that we're going to immerse her again, but for her to relax and to trust so that she could be completely immersed. So we immersed her again to be sure that she had received the complete immersion in water. Bueno, hermano. Hace la cosa correcta porque respetamos los mandamientos de Dios exactamente, ¿verdad? Pienso que por eso es importante la medida de agua. I think that's why the measurement or how much water was so important. Claro que sí, claro que sí. Because without enough water, a person, sometimes you can float too easily if you have to do it a certain way. Sí, en San Juan capítulo 3, versículo 23, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, 23. Hermano Esdras, por favor.
Ok, so, inmersión es, well, Dios escogió inmersión. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dios escogió, ¿verdad? Y Dios mandó inmersión. So, nosotros necesitamos obedecer. Si es importante a tú, un predicador, es importante a los otros en la congregación. Es importante, obediencia es importante. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de obedecer exactamente y tenemos un accidente y parte del cabello no es enmesado? Well, no sé. Dios, it's up to God. God can decide those things. Esa es decisión de Dios. Si nosotros no nos damos cuenta y por accidente algo pasa así. But we do the best we can to obey. Pero nosotros hacemos el mejor esfuerzo para obedecer. Okay. So cuando Juan el Bautista venía en el país de Judía bautizando a la gente, los judíos tenían mucha experiencia con inmersión, pero el bautismo de Juan era diferente que los bautismos en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. No es autoinmersión, es una inmersión administrado, ¿verdad? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así continúe, se cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Now, antes de Cristo, hay una comunidad de gentes, de judíos, los esenios, Los esenios, en la comunidad de Qumran, practican inmersión para initiation. para ser parte del grupo. Ajá. Initiation into the community. Iniciar. Ajá. Now, no era para perdón de los pecados, pero era para iniciación a la comunidad. Era similar, pero no exactamente el mismo que el bautismo de San Juan. Similar, pero no era por perdón de los pecados, y es auto-inmersión, no inmersión administrado. So, los judíos en el país de Israel en el tiempo de Juan pensaron ¿cuál clase de inmersión es esto? ¿Qué es el significado de esto? Now, en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió fuego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Now, mira, él subió fuego del agua,
Y mira, Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Primeramente era bautizado, después el Espíritu vio y venía sobre él. Nosotros también, primeramente, estamos bautizados y después el Espíritu Santo venía a nosotros, ¿verdad? No como la paloma, pero Hechos 2:38 dice, recibimos el Espíritu después del bautismo, ¿verdad? Y también quizás Dios dice de nosotros, este es mi hijo, este es mi hija, en quien tengo complacencia. So, el bautismo de Jesús en unos respectos es un ejemplo para nosotros también. Mira en versículo 15, Jesucristo dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Justicia es haciendo los mandamientos de Dios. Escribe en sus Biblias Salmo 119, 172. Salmos 119, 172. Psalm 119, 172. Sí, 119, 172. Abner, ¿puede leer el versículo para nosotros? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Sí, todos sus mandamientos son justicia. Y Cristo dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este es porque el bautismo de Juan es un mandamiento de Dios. Por esta razón era necesario para Jesús. Si Jesús no obedeció los mandamientos, él pecó, ¿verdad? Sí, hubiera pecado. Now, mira otra vez a otra escritura, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4. Hermano Wilder, lee para nosotros 4 y 5. 4, 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok, la escritura dice en versículo 4 que el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Los bautismos en el antiguo no eran bautismos de arrepentimiento, eran bautismos de purificación ceremonial, pero no de arrepentimiento. Y también los bautismos en el antiguo no eran bautismos para perdón de los pecados. Estas cosas son nuevas doctrinas en el tiempo de Juan. Pero the baptism did have an initiatory quality to
bautismo sí tenía un sentido de iniciación. Sí, they were being initiated into a movement. Ellos estaban siendo iniciados en algún movimiento. They were forming a group that was expecting the kingdom of God. Estaban formando un grupo que esperaba el reino de Dios. They were, en versículo 5, la escritura dice, y eran bautizados por él, si no es un autoinmersión, bautizados por él en el río Jordán. So, ese tiempo el bautismo es similar a Naamán, ¿verdad? En el río Jordán. Pero es para una muy diferente razón. Es un bautismo de arrepentimiento, un bautizo de perdón de los pecados en el río Jordán. Y también las personas quienes eran bautizados están confesando sus pecados. Quizá confesando sus pecados individualmente, este pecado y este pecado y este pecado. No sé. Mira por favor a Lucas capítulo 3. You tell me when we're supposed to take a break, Barb. It's every hour, up to 50 minutes. I don't have a clock in here, so you tell me. Oh, okay, so it's your 20 minutes over. Okay, let's take a break. Okay, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Can you mute yours? I'm going to try to pause the recorder. Sure.